por favor. Listo, profe. Listo. Bueno, entonces en principio el tema de esta tarde se corrió. Íbamos a hablar de taller de pulmón normal, pero Brian tuvo un inconveniente, entonces lo va a presentar. Entonces no se pudo presentar el taller de ventilación en pulmón normal que se va a hacer en 8 días. Entonces Luisa muy amablemente adelantó su charla de ventilación en pulmón obstructivo. Eh, entonces, si quieres, las preguntas del taller las tienen por allá, mano. Yo las tengo, pero las tengo que buscar. Entonces, la primera pregunta del taller decía, ¿cuáles son las estrategias recomendadas para evitar la sobredistensión dinámica y el atrapamiento aéreo? ¿Y cómo se puede monitorizar estos eventos de pulmonar? No sé cuál preparó la respuesta o quién quiere contestar. Pamela. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, entonces, pues yo quiero hacer como un mini resumen rápido. Entonces, la hiperinsuflación dinámica, pues es el efecto o el evento que aparece cuando el volumen pulmonar al final de la aspiración supera la capacidad residual pulmonar, generando pues un aumento progresivo del volumen y esto va a generar una disminución de la capacidad inspiratoria como tal en el paciente. Entonces, digamos que una cosa muy importante que hay que tener en cuenta de esto es que esto hace que la curva de relación de presión-volumen, digamos que el problema grande es que el aumento en el trabajo respiratorio del paciente, pues tiene que hacer un gran esfuerzo porque en esa curva el paciente se va a encontrar como en el punto más difícil de poder generar cambios asociados a su esfuerzo respiratorio. Entonces, digamos que en ese sentido están guiados como los estrategias de respiración en miras a poder solucionar esa hiperinsuflación y ese sobreesfuerzo del paciente que es inefectivo. Entonces, yo lo dividí como en un modo, pensando como en la forma en la que uno debería empezar como la estrategia ventilatoria. Entonces, respecto al modo, yo no encontré en la literatura que hubiera uno mejor que otro, pero pues hay que tener en cuenta que si yo elijo un modo de presión, yo permito controlar esa presión alveolar, que digamos es ese riesgo que yo tengo en la medida que voy aumentando la presión, pues voy a generar toda esa, o representa esa hiperinsuflación dinámica, pero no tengo el control del volumen, que es lo riesgoso, para generar barotrauma. Y en el contexto, si yo elijo un modo de volumen control, pues yo voy a controlar ese volumen corriente, pero voy a tener unas presiones alveolares posiblemente elevadas que tengo que estar pues muy pendiente en la monitoría. Con respecto al, digamos, a la estrategia, pues yo debería prolongar el tiempo expiratorio como tal, que va a disminuir, perdón, el atrapamiento aéreo y con eso, pues voy a disminuir el riesgo de autopip y la hiperinsuflación dinámica. Otra forma es disminuir la frecuencia respiratoria, pero encontré que esto es mucho menos efectivo que prolongar la relación como tal. Perdón, que disminuir la frecuencia respiratoria es una estrategia mejor que prolongar como tal la relación inspiración y expiración. La otra forma que uno pudiera evaluar o estar atento es generar volúmenes minutos bajos y permitir pues ese tiempo de exhalación prolongado para que tenga
ese espacio, es yo poder sacar ese volumen que me está generando el problema. Eh, y una de esas estrategias que, digamos, ahí quedé con una duda dentro de lo que leí, porque una de las estrategias también que leí era aumentar el flujo, o pues, la velocidad inspiratoria. O sea, yo entregaba un volumen rápido y hacerlo con una curva cuadrada, pero entonces ahí decía que yo iba a aumentar la presión inspiratoria pico, pero en este caso yo no iba a aumentar el riesgo de barotrauma. Pero entonces ahí yo tenía la duda y era como una pregunta que yo traía del tema, y es que si yo le estoy aumentando la velocidad a la cual yo le voy a entregar ese volumen, pues finalmente yo sí voy a generar un aumento de esa presión inspiratoria pico y también de la presión meseta, que pues va a ser como una de las formas en las cuales yo voy a monitorear la hiperinsulación dinámica. Entonces, pues digamos que yo evaluando esto consideraba que esta estrategia no era de las más efectivas, y que realmente si yo hacía eso, pues sí podía generar más riesgo de barotrauma. Pero la literatura decía que no. Entonces tenía como esa duda porque yo lo estoy metiendo muy rápido para alcanzar el volumen que yo te quiero en un espacio donde ya tengo bastante volumen. Entonces esa era una duda que tenía. Y la otra es la estrategia del PIB, que pues lo vamos a mencionar en la última pregunta. Lo otro que quería mencionar como entre las estrategias de la parte ventilatoria era tener en cuenta también el tipo de sedación y era garantizar una adecuada sincronía, porque digamos los pacientes obstructivos son los que más riesgo, o dentro de lo que encontré, los que más relaciones o más riesgos y tipos de asincronías pueden presentar con la ventilación. Entonces, tener un paciente que esté sincrónico y una estrategia de sedación es adecuada. Y dentro de lo que menciona en la literatura, la ketamina pudiera ser una buena estrategia por los efectos descritos broncodilatadores, la reversión de la broncoconstricción con histamina, que pudiera disminuir el PIB y mejorar el intercambio. Sin embargo, digamos, también mencionaban que parte de esos estudios relacionados a los efectos positivos de la ketamina realmente eran como un poquito variables y tenían gran heterogeneidad como para tenerlos como del todo válidos como una estrategia súper adecuada. Y la otra parte es la relajación, que no todos los pacientes deberían relajarse, pero sí en los pacientes en los que yo tengo alto riesgo de PSILI, o sea, en los que yo veo un paciente que tiene un esfuerzo vigoroso, o el paciente que no tolera las constantes no fisiológicas a las que yo les voy a tener, volúmenes corrientes bajos y tiempos expiratorios demasiado prolongados y frecuencias respiratorias muy bajas, pues porque no es la respuesta fisiológica. Entonces pudiera ser como una estrategia, pero en esas condiciones, no es para todos los pacientes. Y otra cosa que encontré que me pareció muy interesante era el Heliox, que favorece el flujo laminar en relación 70-30, sobre todo, que mejoraba el autopilot y pues generaba mejorías de este autopip, teniendo en cuenta que en la ventilación, en lo que me reporta el ventilador, yo no puedo confiar en el PIB y en el volumen corriente. No sé si alguien quiere hablar de otra para no extenderme yo y decirlo todo de las vigilancias. Pamela, muchas gracias. Gloria Riascos había levantado la mano también. Luego Juan David y Luis Felipe. Gloria, Buenas tardes. ¿eh? Sí, Dale. bueno, completando lo que dijo Pamela, una de las estrategias, bueno, de arriba de la primera parte, para optimizar ese tiempo inspiratorio, colocan relaciones de 1,4-1,5, con disminuyendo pues frecuencia respiratoria, se alcanzaría de manera más eficaz prolongar el tiempo expiratorio y la relación ajustarla porque realmente pues en este punto no sirve aumentar la frecuencia respiratoria porque uno estaría de alguna manera cortando los dos tiempos y haciendo que haya más atrapamiento de aéreo y hiperinsuflación dinámica. Disminuir el volumen corriente y acortar el tiempo inspiratorio, pues es una de las estrategias importantes
Ese puede disminuirse por el flujo, como lo había dicho Vanessa, en el modo volumen control y o específicamente disminuyendo el tiempo inspiratorio. Em, de la parte de la monitoría, pues hablan de varias cosas que hay que tener en cuenta para mirar si el paciente está atrapando o si hay hiperinsuflación dinámica. Vigilar la presión meseta y la autopep o la PP intrínseca también. Durante en los modos de volumen control principalmente, pues en pacientes con distensibilidad conservada, la presión meseta va a estar más influenciada o va a permitir mejor ver los fenómenos de hiperinsuflación. Esto se va a hacer mediante las maniobras de pausa inspiratoria en el ventilador, pues en ese modo, mientras que pues la PIB intrínseca se puede medir durante la maniobra de pausa expiratoria, siempre y cuando se tenga en cuenta que el paciente tiene que tener unas condiciones específicas y es que esté sincrónico con el ventilador para poder hacerlo de una manera confiable y que realmente el valor nos sirva. Em, Hablan de una presión plató pues sugerida menor a 30. Em, También habla de estar vigilando que el autopip no aparezca en más de 10 centímetros de agua, como para estar pendiente de los fenómenos de hiperinsuflación. Si alguna de esas está pasada, pues nos está sugiriendo que esa puede ser una de las causas de ese aumento en el valor. Por otra parte, pues también se habla del control imagenológico, bien sea radiológico o ecográfico, que nos puedan guiar a mirar signos indirectos de atrapamiento aéreo o sobre distensión alveolar, y pues incluso las complicaciones pues de los fenómenos como las fugas aéreas pues que están asociadas a lo anterior. Glorita, muchas gracias. Juan David, que tenés la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Juan David Bustos, residente de la Universidad de La Sabana. Eh, no sé si me podrías dar la opción de compartir pantalla, solo para compartir una cosita pequeña, porque realmente creo que la pregunta quedó casi que del todo resuelta, pero no me deja, creo que porque Luisa está compartiendo la pantalla. Eh, no. Perdón, Juan David, intenta hacerlo ahorita, que creo que ya quedó habilitado. Ay, perdón, 2 segundos. Sí, perfecto. Sí, listo, dale. Es algo muy cortico realmente por lo que les decía que ya creo que estaba un poco resuelta la pregunta. Digamos que les traigo un artículo limitante de adultos, es un poco viejito porque es del 2004, pero de todos modos me pareció muy interesante los hallazgos porque muchas veces creemos que una disminución justamente de la frecuencia respiratoria lo suficientemente significativa para ampliar el tiempo expiratorio siempre va a ser benéfico y resulta que posiblemente no va a ser siempre lo ideal. Entonces, este artículo que se llama Efecto de la prolongación del tiempo expiratorio en hiperinsuflación dinámica en pacientes ventilados mecánicamente con ventilación mecánica y asma severo, es un artículo publicado, como les decía, en el 2004 en Critical Care Medicine, en el cual se incluyeron 12 pacientes entre 19 a 56 años, que sería, digamos, nuestra limitante, pues porque estamos hablando obviamente de pediatría. Sin embargo, requirieron ventilación mecánica por asma. La idea de la realización de este artículo fue evaluar el efecto de la prolongación del tiempo expiratorio en la hiperinsuflación dinámica y lo que quisieron fue evaluar durante 24 horas, digamos que cómo se comportaban los diferentes parámetros de ventilación del paciente en un paciente que no tenía PEP, digamos que como ventilación. Entonces evaluaron, por ejemplo, cómo se comportaba la presión inspiratoria pico, la presión meseta y cómo se comportaba ese auto PEP. Si ustedes ven en la gráfica, cada una de las barras significa una frecuencia respiratoria dada en adultos, es decir, una frecuencia respiratoria de 18, una de 12 y una de 6. Como vemos, digamos que no hay diferencias muy significativas
significativas respecto a la disminución de la frecuencia respiratoria y cómo se afecta la presión inspiratoria pico, que aquí responde un poco, por ejemplo, lo que nos estaba hablando en el chat el doctor Perdomo, de que si, digamos, si aumentaba la pico, si iba junto el aumento también con la meseta, pues porque generalmente van a tener aumentos en la resistencia. Y vemos como, por ejemplo, si vamos a ver una disminución en la presión meseta, que si, digamos, la cuantificamos, pues obviamente es una disminución significativa. De hecho, tiene una P estadísticamente significativa que daba en 0,01. Y finalmente el auto-PP, cómo disminuye de manera significativa cuando disminuimos la frecuencia respiratoria. Sin embargo, lo que encontraron los autores era que el principal determinante de la hiperinsuflación dinámica en la mayoría de los pacientes es la ventilación minuto, ya que la prolongación del tiempo expiratorio sí me disminuye el grado de hiperinsuflación. Sin embargo, la disminución es sutil cuando yo tengo los pacientes con una ventilación minuto menor o igual a 10 litros por minuto. Y acá era algo también interesante, y es que, digamos, veíamos un efecto de cómo disminuía, por ejemplo, el auto-PP con frecuencias respiratorias de 6. Sin embargo, entre menor frecuencia respiratoria, es decir, entre 12 a 6, ya cuando lo tengo en 6, el efecto de disminuir esa hiperinsuflación dinámica también era menor, porque lo que pasa es que le estoy dando ya, estoy disminuyendo como tal la velocidad del flujo expiratorio. Si yo disminuyo esa velocidad de flujo expiratorio, por más tiempo expiratorio que tenga, digamos que aumentado, finalmente no va a salir suficiente aire del alveolo a pesar de que tenga los tiempos expiratorios aumentados, porque ya tengo unas frecuencias demasiado bajas. Entonces, obviamente tiene muchos limitantes este estudio. Ya hablamos que era de adultos, que tampoco, digamos, cumple el teorema del límite central, únicamente incluye 12 pacientes, pero sí me parecieron algo interesante los hallazgos, como para objetivizar un poco eso que uno tiene en la cabeza justamente de la ampliación del tiempo expiratorio. Y eso era todo. Muchas gracias. Juan David, muchas gracias. Luis Felipe, ¿qué nos quieres compartir de lo revisado en la pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe, presidente de la Universidad CES. Teniendo como principio que la dificultad de estos pacientes con bronquiolitis, asma, es una obstrucción al flujo en la expiración, entonces el tiempo expiratorio de entrada debe ser más largo. Eso lo sabemos por las constantes de tiempos, compliance sobre resistencia. Entonces, las estrategias básicamente se deben cumplir como unos principios. Uno, tratar de alargar ese tiempo expiratorio sin que se nos comprometa mucho el volumen minuto, o al menos tener una hipoventilación controlada. Eso lo podemos lograr, digamos, con varias estrategias. Lo primero, uno, es tener tubuladuras rígidas que disminuyen esa hiperinsuflación dinámica. Dos, si yo tengo un modo controlado por presión y acorto el tiempo inspiratorio, sufro el riesgo de que se me acorte el volumen tidal y así el volumen minuto. Entonces ahí lo que pudiese hacer es acortar un poquito la rampa, y eso me permitiría acortar el tiempo inspiratorio entregando más volumen tidal. Y ya con los modos controlados por volumen, sería solamente acortando o la frecuencia respiratoria o tratando de acortar ahí sí el tiempo inspiratorio. Si bien va a dar flujos mucho más altos y eso va a aumentar la presión del sistema respiratorio, usualmente aumentan las presiones pico, pero esas presiones pico no predicen también la presión a nivel alveolar. O sea, eh, gran parte de esa energía se queda en las vías respiratorias y no necesariamente indica que con esas presiones pico altas voy a, voy a lesionar el pulmón. Ahí sí hay que estar muy pendientes de las presiones meseta. Y obviamente lo que han dicho, mantener una PEP óptima, que ahí va a variar de acuerdo al tipo de autopep que yo tenga. Si yo tengo un autopep dinámico, que es básicamente donde todavía la vía aérea no se ha colapsado, sino que sencillamente arranca el siguiente ciclo inspiratorio, ahí usualmente se beneficia el paciente de PEP más bajitas, mientras que si es un autopip no dinámico, que ya es por colapso total de la vía aérea, y que eso puede ser pues un autopip medible o no medible, esos sí son dependientes de una PEP más alta, que es aproximadamente el 70 o el 80% de la PEP total, o sea, de la extrínseca y de la intrínseca. Esas básicamente serían como las estrategias para prevenir la hiperinsulación dinámica en estos pacientes.
Luis Felipe, muchas gracias. Profesor Fernández. Sí, yo creo que es muy importante precisar algunas cosas en este escenario porque eh, lamentablemente la mayoría de los modelos que tenemos nosotros para estudiar el fenómeno de hiperinsuflación dinámica son modelos extrapolados en gran parte de adultos. No es igual ventilar a un paciente con EPOC que tiene hipertrofia en sus bronquios, que tiene una gran capa de músculo liso, a un niño que está en ventilación mecánica por una bronquiolitis o ojalá no fuera necesario un niño asmático. Entonces, es importante resaltarles eso porque el tema de los tiempos expiratorios prolongados, recuerden ustedes que el volumen de cierre en los niños es mucho más proximal. Fácilmente, cuando ellos hacen una expiración prolongada, colapsan la vía aérea distal. Por eso es que uno todo el tiempo en el PAL les enseña a ustedes que cuando los pacientes están con distrés respiratorio, eh, déjenlo en los brazos de la mamá, que esté tranquilo y que no haga expiraciones forzadas, porque el volumen de cierre es más proximal porque tienen poco desarrollo del soporte cartilaginoso. De tal manera que si hacen expiraciones prolongadas, ustedes ven que se ponen cianóticos. Entonces, el tema de prolongar el tiempo expiratorio con una medida activa es un tema que depende mucho del grupo etario y esos hallazgos de adultos lamentablemente no son del todo extrapolables a pediatría. Hoy en día de pediatría casi no usamos modos controlados por presión, la mayoría son modos de flujo descendente como SRP o volumen control. Entonces, el punto es que como ustedes como residentes de cuidado intensivo tengan presente que primero creo que todos tuvieron dificultades en encontrar literatura reciente pediátrica o literatura pediátrica específicamente del manejo en ventilación mecánica en patología obstructiva. Y es porque ojalá no tuviéramos que llegar a ventilarlos, porque el principio fundamental que ustedes deben tener claridad meridiana es que el ventilador mecánico no cubra absolutamente nada. Le va a dar usted soporte, ojalá con no invasiva y ojalá nunca intubándolo, porque obviamente va a cambiarle 360 grados la fisiología. Entonces el punto es que haga intervenciones con el medicamento que usted considere, el beta 2, el esteroide, en fin, todo lo que usted considere para estabilizarlo y si definitivamente usted encuentra o tiene a su paciente intubado en ventilación mecánica, es muy importante que usted diferencie la hiperinsuflación dinámica de la hiperinsuflación no dinámica. ¿Por qué es importante eso? Porque la hiperinsuflación dinámica es dependiente o es tiempo dependiente del atrapamiento de aire y el modelo ejemplo habitualmente es el asma y usted lo encuentra con la curva flujo-tiempo en donde empieza la inspiración antes de que acabe la expiración. El auto-PEP es la peor forma de medir la hiperinsuflación dinámica, es muy poco confiable. La mejor forma es la curva flujo-tiempo. Y usted hace una pausa expiratoria y ahí ese es el paciente que se puede beneficiar de que tenga un tiempo expiratorio un poco más prolongado y no necesariamente con las relaciones, sino usted puede bajar la frecuencia respiratoria y con eso ya la expiración está haciendo o durando un poco más. El de segundo brazo es la hiperinsuflación no dinámica, que ustedes saben que hoy en día se clasifica como medible o no medible. La hiperinsuflación no dinámica medible es aquella en donde posiblemente es dependiente ese colapso distal del PEP y es como un efecto Venturi. Por ejemplo, los pacientes con bronquiolitis o los que tienen displasia broncopulmonar. Y la hiperinsuflación no dinámica no medible es cuando ustedes posiblemente tienen efecto de válvula unidireccional. Por ejemplo, también pacientes con bronquiolitis. Ahí en la curva flujo-tiempo, usted tiene un comportamiento de la curva que llega a cero, pero usted hace una pausa expiratoria y se mantiene en cero y posiblemente ese paciente se beneficie de aumentar discretamente el PEP para evitar ese colapso distal. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen esa aproximación porque en principio y sabemos de entrada que el ventilador mecánico no cubra nada. Segundo, identifique muy bien en la curva flujo-tiempo qué patrón tienen ustedes. No se fíen del auto-PEP que mide el ventilador mecánico, que es poco fiable. Y si tienen dudas, haga una pausa expiratoria para saber si su paciente se beneficia de aumentarle un tiempo expiratorio o aumentarle el PEP. Estoy conectado desde el celular, pero si logro conectarme del computador, les voy a compartir una imagen que habitualmente es la que tienen aquí los residentes y los fellows, para que pueda identificar esos dos fenómenos de hiperinsuflación dinámica y no dinámica, y que en un momento dado les puede servir a ustedes para hacer las intervenciones desde el ventilador, entendiendo que lo que están dándoles es la ventilación mecánica más amable
mientras un fenómeno transitorio, que es la broncoobstrucción, ¿cierto? Se resuelve con las medidas terapéuticas, porque ese es el punto. No puede usted dejarle un parámetro todo el turno, todas las 6 horas, cuando el paciente está con medicamentos para buscar modular esa obstrucción bronquial. Voy a intentar de compartirles el grafiquito para que ustedes lo tengan, porque pues lo tienen muy bonito en el libro de Alberto Medina de los Españoles y les va a servir para aplicarlo sobre los pacientes. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Profe Perdomo, que está conectado también, no sé si nos quiera emitir su opinión, su concepto. Buenas tardes a todos. Sí, yo creo que ojalá la conclusión final del taller sea: traten de no intubar para ventilar invasivamente a un paciente con patrón broncoconstrictor, que realmente es un reto terapéutico muy grande, ¿sí? Y como dijo Jaime, creo que lo importante es, si tocó intubar, mantener vivo el paciente con la menor cantidad de daño pulmonar adicional asociado, en espera de que las medidas terapéuticas antiinflamatorias, broncodilatadoras, mucolíticas o lo que sea, logran retornar las vías aéreas a un patrón más normal que el patrón resistido que obligó a la ventilación. Pero pues para lograr eso, entender la fisiopatología y entender cómo encontrar la frecuencia, los tiempos, los volúmenes que no van a generar tanto daño, pues creo que es la idea del taller, y que finalmente entendamos cuál es la manera y cómo intentar alcanzar eso, pero teniendo en cuenta que, como lo ha repetido Jaime varias veces, el ventilador no cura nada. En cambio, sí genera muchísimas complicaciones, entonces tratar de que esas sean lo menos frecuentes y lo menos severas posibles. Ahí yo planteaba como una especie de ejercicio como para plantear ahí algo que es cómo iniciarían ustedes la ventilación de un niño de 30 kilos de peso, ideal para la talla, que con un patrón de asma tocó intubar. Entonces, como para ir planteando escenarios y hacer como una especie de ejercicio alrededor de un caso hipotético. Profe, muchas gracias. En el chat el doctor Fernández acaba de compartir el gráfico que nos había mencionado previamente durante la intervención. Creo que el mensaje pues está claro de parte de los profesores que tienen tanta experiencia y que han tenido la oportunidad de enfrentarse a estos escenarios tan difíciles de la ventilación del patrón obstructivo. Y no solamente eso, sino digamos, que tengamos en cuenta que el comportamiento probablemente sea muy cambiante y que no podemos dejar los parámetros tan estrictos, porque posiblemente vayamos a terminar, perdón. Hay un micrófono abierto, por favor. Vayamos a terminar haciendo más daño que otra cosa, ¿no? Y son medidas realmente transitorias, como en algún momento también, digamos que se habían mencionado acá, de cómo debemos ir ajustando los parámetros de la ventilación en busca de tener esta ventilación de características gentiles, tanto para el árbol bronquial como para el parénquima que está, digamos que afectado por esa patología obstructiva. No sé si alguno de los otros profesores que está en el auditorio quisiera dar otro concepto, o si alguno de los residentes tiene algunas, digamos que respuesta o alguna opinión frente a las preguntas que el profesor Perdomo ha venido planteando en el chat, como con los ejercicios que él digamos que los escenarios que ha venido planteando ahí en el grupo. Yo quería como mencionar lo que había preguntado inicialmente el doctor de aumento en la presión pico si condiciona al aumento de la meseta. Y pues no necesariamente,
lo condiciona, pero lo que yo sí leí es que si el paciente empieza a tener hiperinsuflación dinámica y la presencia de aumento en el volumen, de ese volumen que nos sale, esa presión meseta sí se puede elevar, pero no necesariamente en la relación de la presión pico y la meseta. Y como dice Juan David, pues de hecho una forma de uno poder medir qué tanta resistencia tiene la vía aérea, pues es ese gradiente que hay entre la PIP y la plató, pero que la plató sí se puede elevar por esa hiperinsuflación, como una de las cosas. Y respecto al cómo ventilaría yo el paciente, pues yo al paciente le puse un volumen de 6 mililitros por kilo con una frecuencia de 12 respiraciones por minuto, vigilando que en la curva de flujo, siempre la curva de flujo llegue a cero para que no presente la hiperinsuflación dinámica, con una relación que inicialmente yo la pondría 1:3. Y ahí, pues digamos que una de las cosas que también, pues hay que estar pendiente de lo que aprendí, pues de la lectura, es que uno debería también vigilar el volumen minuto y ojalá sea el volumen minuto pues más bajo en la medida en la que se pueda y que el CO2 lo permita. Entonces, pues vigilando la capnografía, que pues la hipercapnia permisiva en estos pacientes y le pondría un PP de 5. No sé si alguno de mis compañeros tiene otra opinión. ¿Alguien más quiere opinar frente al escenario o al ejercicio que puso el profesor? ¿O en definitiva el profe quiere acabar de aclararnos y de explicarnos un poco lo que se pretendía? ¿Ok? Yo tengo una duda respecto a ese ascenso del PP, doctor Pablo. Y es que, o sea, sí, digamos que lo que leí en la literatura es que uno debería aumentar el PP en la medida en que yo mejore esa también como la presión de conducción, pero teniendo cuidado que yo no genere hiperinsuflación. Ahí como que estaba en una disyuntiva personal, porque digamos, si uno, la literatura dice, póngale PIP en la medida que usted pueda generar como una homogenización de todos los alvéolos para que pues haya mejor distribución y finalmente ya empiece como a salir el volumen de esos que están completamente colapsados, ¿sí? Pero también la literatura encontré altos PPs con volúmenes bajos, pues son muy buenos porque ayudan digamos, a que yo mantenga esa relación de ventilación protectora y disminuir el driving pressure. Pero entonces, si yo aumento demasiado ese PP, pues también voy a aumentar la presión alveolar y en ese sentido voy a generar también sobredistensión. Entonces, pues uno tiene que ser demasiado o tener demasiada monitoría para poderlo hacer, porque el paciente se puede volver a gatillar o hacer doble gatillo reverso y todas esas cosas si yo le pongo o lo sobredistiendo un montón. Entonces ahí como que quedé como como empiezo despacito y le voy subiendo en la medida que me deje con manejar ese gradiente, o es mejor de una o ajustar la distensibilidad en la medida que él me lo permita. Ahí tengo una gran duda. Voy a intentar responderte, estoy teniendo problemas de conexión, pero en principio, pues esa es la duda que tenemos todos, ¿no? Esa es la razón por la que es tan controversial el uso del PEP en patrones obstructivos, asumiendo que existiera un solo patrón. Lo bueno que tiene la presentación de Medina y el capítulo de él de obstructivos es que él logra describir que en pediatría hay varios patrones de obstrucción. Entonces, en principio, lo importante siempre es no dejar que haya atrapamiento dinámico, o sea, tratar de que esa curva de flujo-tiempo, no, el tiempo expiratorio trate de llegar a cero. Una vez has logrado eso y ya sabes que tú no estás generando atrapamiento dinámico
y todavía estás teniendo dificultades porque ves una presión meseta muy alta, ¿cierto? O un driving pressure muy alto, ¿cierto? Que te están indicando que el pulmón sigue sobredistendido, o tienes una placa muy negra, o tienes un paciente que cardiovascularmente sigue muy inestable, ¿cierto? En ese escenario muy particular, es en el escenario en el que puedes intentar usar el PEP, que son los dos escenarios que plantea en la foto que mandó Jaime, que es muy bonita. Tú debes intentar subir el PEP para ver si logras abrir esos mecanismos distales e intentar ver si el aire se intercambia mejor. ¿Cuál es el efecto que esperas? Que en la medida en que tú subas ese PEP, el driving pressure se mantenga igual o disminuya y la presión meseta a la larga esté más baja o igual, pero con menos driving pressure. O sea, viene siendo un poco parecido a lo que se busca hacer en pacientes con enfermedad parenquimatosa, pero el objetivo aquí es sobre las vías respiratorias y solamente lo utilizamos después de haber eliminado el atrapamiento dinámico y solo si en el escenario tienes problemas todavía de sobredistensión clínica evidentes por alguna de las monitorías, por ejemplo, ese que tú dices, tener un pico alto pero tener una meseta alta no es buena idea en asma, entonces ese deberías intentar. Y ahí va una de las preguntas que estaba por ahí, pues si alguien lo ha oído, que son las maniobras de desatrapamiento. ¿Son válidas o no son válidas? Así como pasa con las herramientas de reclutamiento que ustedes han visto que han variado con los años, también hubo maniobras de desatrapamiento. Entonces podría haber eso, no sé si eso responde un poco tu pregunta y si se me entendió. Sí, sí, señor, muchas gracias. Juliana, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Juliana Silva, fellow quedante de la Nacional. Y con respecto a lo que pregunta Pame y con respecto pues a lo que dijo el profe Pablo, yo encontré que pues muy en relación con lo que estábamos diciendo, hay como dos tipos de, hay más, pero las dos principales pues de patrones de hiperinsuflación dinámica y que eso pues sería digamos que la indicación como tal de aumentar o no aumentar el PEP son los que son con obstrucción, por decirlo así, y otros sin obstrucción. Y eso depende también de la fisiopatología pues, que tengamos por debajo de, pues, digamos, de esa patología. Me explico. Digamos, si tenemos un paciente con asma, usualmente esas, pues digamos que ese patrón obstructivo es usualmente relacionado a un patrón obstructivo sin obstrucción, que implica que no tenemos ningún tapón de moco que nos esté obstruyendo la salida de aire o un colapso de las vías aéreas, sino que esas patologías se relacionan más con aumentos de los tiempos, pues digamos, una disminución del tiempo expiratorio y esa o pues la modificación de, de las constantes de tiempo. En esa clase de patologías, lo que yo encontré en la literatura es que el aumento del PEP realmente lo que iba a hacer era aumentar la hiperinsuflación dinámica, más no hacer la apertura de las vías aéreas, como pues, lo decía el profe Pablo, que es lo que, digamos que sería el efecto positivo que nosotros podríamos ver con el aumento del PEP en esas patologías obstructivas con obstrucción. No sé si pues, como que me hice entender. Luis Felipe, El querías. doctor, Dímelo, perdóname, Juliana. qué pena. Es que No, el no, doctor Perdomo escribe en el chat que cómo nos damos cuenta de si es un patrón obstructivo con obstrucción o sin obstrucción. Yo pienso que eso tiene mucho que ver de la patología de base que estemos hablando, uno. Y dos, pues que las dinámicas respiratorias finalmente sí manejan, o sea, sí cambian entre uno y el otro. Eh, hablando pues de cuando estamos hablando de aumento de las resistencias en las vías aéreas, digamos, si nosotros hacemos una medición, lo que hablábamos previamente, pues para verificar las resistencias de las vías aéreas, en esos pacientes que tenemos una pico alta, pero tenemos una plato baja, lo que podríamos encontrar es que, digamos, en esos pacientes la resistencia que está evitando que salga el aire es más de la resistencia a la vía aérea, o sea, pues broncoconstricción. ok, gracias, Juli. Luis Felipe. Hola, con respecto pues a las preguntas de desatrapamiento y lo que está preguntando acá el doctor Perdón, pues si yo sé que hay es un atrapamiento dinámico
y me doy cuenta es porque la curva de flujo expiratorio no llega a cero. Ahí la mejor estrategia es tratar de bajar el PEP para mejorar el gradiente expiratorio y tratar de aumentar el tiempo expiratorio para resolver ese autopep dinámico. En general, una alerta de, de atrapamiento es una meseta alta. Ahí, entonces, si yo encuentro que la curva de flujo expiratorio no llega a cero, yo ya digo, listo, esto es dinámico, lo que tengo que hacer es aumentar el tiempo expiratorio y bajarle un poquito a la PEP. Y mirar si es un autopep no dinámico, yo ahí lo que hago es hacer una pausa expiratoria. Y ahí me puedo encontrar dos escenarios. Entonces, un autopep no dinámico medible y otro que es medible. El que es medible obviamente va a ser un ascenso leve en la pausa expiratoria. Ese sería, pues como ya lo habían mencionado ahí, por un efecto Venturi. Un efecto Venturi que al pasar pues por una obstrucción estrecha genera una presión negativa, y eso da un colapso de la vía aérea. Ahí pues básicamente lo que tendría que hacer, y en esa la curva de flujo expiratorio sí me llega a cero porque hay una obstrucción finalmente completa. Ahí básicamente lo que yo tendría que hacer es aumentar la PEP más o menos entre el 70 y el 80% de la PEP total. Y ya para mirar el autopep no dinámico, que es no medible, que no me va a salir en la pausa expiratoria, básicamente lo que yo tengo que hacer, pues que está escrita esa maniobra de reclutamiento o el efecto cascada, es que yo voy aumentando la PEP y luego me voy fijando en mi presión meseta. Si yo veo que no se me aumenta la presión meseta, yo podría seguir aumentando la PEP hasta el punto donde se me empiece a aumentar la presión meseta, y básicamente esa es la presión que feruliza, digamos, de forma más adecuada la vía aérea para permitir una salida de aire y una desinsuflación del pulmón. No sé si me hice entender. Yo a veces hablo muy enredado. Muchas gracias, Luis. Profe Perdomo. Parece que está ahí como un poquito ocupado. Bueno, miren, Aló, digamos, ya, ahora sí. dígamelo, profe. Bueno, primero, Felipe, sí lo hiciste bien, ¿sí? Creo que estás muy cerca del entendimiento de cómo es la situación. Eh, yo, por principio, creo que el paciente con estado asmático, yo inicialmente no les pongo PEP y me dedico a medir la mecánica ventilatoria. Entonces, es tomarme el trabajo, sobre todo en la fase inicial que el paciente está todavía bajo efecto del relajante, de la recién intubación, y medir pues todas las medidas de resistencia, de atrapamiento aéreo. Si el paciente con los parámetros iniciales que coloqué se aguanta, y se aguanta es que mantiene una buena hemodinamia, que alcanzo las metas de saturación aceptables y que alcanzo un nivel de pH aceptable, a veces me conformo con quedarme quieto y esperar que el tiempo vaya resolviendo la broncoobstrucción. Si el paciente con estas medidas no alcanza, entonces miramos si el patrón de sobredistensión dinámica es significativo y tratamos de aumentar el tiempo expiratorio, ya sea acortando el tiempo inspiratorio o disminuyendo la frecuencia respiratoria o a veces ambos, y ver cuál es el efecto. Y si eso no es suficiente, pues entonces sí nos dedicamos a titular la posibilidad de ver el efecto del PEP. Pero pues el efecto del PEP es necesariamente que si yo aumento el PEP en 5, en teoría la presión pico debe aumentar en esa misma cantidad y la presión plató
inicialmente en esa misma cantidad. Cuando yo noto que el efecto de lo que llama ferulización de la vía aérea se está dando, pues lo que yo voy a notar es que paulatinamente la presión pico y sobre todo la presión plató no aumenta en la misma intensidad que el aumento del PVP. Pues, por ejemplo, aumenté el PVP en 5 y yo veo que la plató que estaba en 26 subió solamente a 29. Entonces, ahí estoy teniendo ganancias porque estoy sintiendo que la transmisión del PVP no está directamente aumentando el nivel de plató. Y siento que ese PVP pudiera ser benéfico. Incluso si los niveles de presión plató me permiten, pudiera retar y subir un poquito más el PVP y ver si sucede el mundo ideal. El mundo ideal es que yo meta el PVP y la presión plató no aumente, pero eso raramente ocurre. Bueno, pero creo que la aproximación que hizo Luis Felipe es bastante adecuada para lo que pretendemos sea la, la intención de ventilar a un paciente que lamentablemente llegó a requerir ventilación invasiva. Profe, muchas gracias. Profesor Fernández. Sí, digamos que completamente alineados con Iván y, y digamos que Luis resume muy bien la gráfica que compartimos hace un rato y por eso les recomiendo que la tengan en su celular, la guarden porque muchas veces diferenciar la situación en la cual se encuentra su paciente no es fácil y además cambia. No la va a encontrar usted igual al ingreso, a las 12, a las 24 horas, 48 horas. Y creo que para los fellows es muy importante las conclusiones. Primero, Luis Felipe se aproximó muy bien pues, a lo que tenemos que hacer, pero lo único que yo te corregiría es el concepto de férula, porque las férulas van por fuera del y el PP usted lo está colocando obviamente en el alvéolo, no por fuera ni forrando el bronquio alrededor, sino por dentro. Entonces, sencillamente usted ajusta el PP buscando ese PP óptimo, por eso sería lo único que te sugeriría. Lo segundo, tengan ustedes presentes que el principio fundamental es intentar no tener en ventilación mecánica a sus pacientes. O sea, lo importante es trabajarle con las estrategias médicas para que evitemos tener que intubarlos. Y si están intubados, pues obviamente buscar la estrategia como muy bien describe Iván, de buscar desocupar pues un poco ese pulmón. Recuerden que no tenemos muchos estudios. Les voy a compartir ahorita en el chat uno de los poquitos estudios que hay en niños, que es muy bonito y siempre nos gusta mucho recomendarse lo que es el estudio de Jefferson Piva de hace un par de años, en donde se tomaron el trabajo de ellos de medirle la resistencia en la vía aérea en los niños. Y se los digo porque hoy en día muchos ventiladores de quinta generación les da la información de cuál es la resistencia en la vía aérea de los niños, tanto inspiratoria como expiratoria y preguntamos cuánto es el valor normal y obviamente en pediatría es imposible tener un valor absoluto porque eso va a depender de la edad, del tamaño y cómo está creciendo el paciente. Sin embargo, ahí de acuerdo a la patología, a ustedes les dan unos rangos de resistencia en la vía aérea en diferentes escenas de patología, que es de los poquitos estudios que se ha hecho alrededor del tema y les puede a ustedes servir para orientar un poco cómo es el comportamiento de la resistencia en la vía aérea en los niños. Y el tercer mensaje, es muy difícil siempre encontrar un comportamiento de la patología de manera exclusiva, es decir, o patología restrictiva o patología obstructiva. Los niños, la mayoría de ellos tienen algún tipo de mezcla porque tiene el niño con asma una neumonía o porque tiene un micoplasma, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es como describió muy bien Iván, hay que evaluar cada caso en particular, hacer las estrategias, pero sobre todo intentar que las estrategias farmacológicas hagan su efecto pronto, de tal manera que usted pueda ir modificando el apoyo en ventilación. Ya les comparto aquí por el chat el paper para que lo puedan ustedes con calmita revisar. Muchas gracias, Marito. Profesor, a usted muchas gracias. Yo creo que en aras del tiempo podemos seguir con la segunda pregunta y vamos quedándole un poco de chance también a las otras intervenciones y a ir redondeando un poco la idea. La segunda pregunta menciona... Lo último que dijo Jaime es súper importante, ¿sí? Sí, señor. Porque además las condiciones mecánicas varían con el tiempo, ¿sí?
Recibimos un niño que tiene un componente broncoconstrictivo, uno jura que toda la enfermedad es enfermedad de la vía aérea y unas horas después el niño está telectaseándose o tiene una complicación neumónica o por una mala estrategia del manejo de líquidos estoy generando edema pulmonar, esas cosas. Y la medición frecuente de la mecánica pulmonar nos va a orientar a que los patrones vayan cambiando y si los patrones van cambiando, pues las modalidades de ventilación también deberían ir cambiando. Bueno, Gracias, profe. Continuamos con la segunda pregunta para seguir dando, digamos que la solución al taller. La segunda pregunta menciona, ¿qué métodos o indicadores se pueden utilizar para identificar y cuantificar el atrapamiento dinámico oculto en pacientes pediátricos sometidos a ventilación mecánica con un patrón obstructivo y cómo se puede manejar? Pamela. Bueno, yo quiero mencionar la parte clínica, entonces evaluar la presencia de variabilidad en la presión de pulso de los pacientes es una forma en la que podemos evaluar clínicamente que algo puede estar pasando. Signos pues de choque asociados a todo el efecto del aumento en la presión intratorácica. Y en la parte ventilatoria, pues evaluar el AutoPIP, pero yo quiero hablar sobre todo de los cambios en las curvas que podemos tener relacionados a sincronías asociados a la hiperinsuflación. Entonces, uno es el doble gatillo, que es donde tenemos dos respiraciones sin tiempo expiratorio que se pueden dar porque yo tengo un flujo bajo o una presión de soporte baja en un paciente que de pronto no está totalmente profundizado y genera tiempos inspiratorios demasiado, ya nos fuimos para el otro lado, que están es demasiado cortos. Por el contrario, puede haber otra sincronía en los pacientes, que es el trigger reverso, en donde yo tengo demasiada sobredistensión y ese volumen genera contracciones diafragmáticas no generadas pues por respiración espontánea del paciente, sino por ese efecto grande que hay del volumen sobre el diafragma y va a generar como una onda similar al doble gatillo con una doble curva en la parte inspiratoria, pero que no tiene tampoco tiempo expiratorio. Y pues digamos que esas se diferencian cuando hay medición de presión esofágica, que ayuda como un poco a poderlas diferenciar una de la otra. Y lo otro es la sincronía de gatillo, sobre todo cuando el paciente o ya está en esa fase como de ya va evolucionando un poco mejor o yo estoy disminuyendo la sedación y eso genera que pues yo tengo al tener ese volumen aumentado pues el del paciente como tal, pues él no va a alcanzar a generar como ese gradiente o ese cambio del gatillo para generar ese presión soporte que yo quisiera hacer. Entonces, pues los efectos del paciente no van a ser, o el apoyo del ventilador no va a ser suficiente y pues no va a generar el gatillo como tal y esto es muy importante porque eso puede generar más riesgo de lesión pulmonar. Entonces, pues yo quería como resaltar esto, entendiendo que pues sí, toca vigilar el autopip, lo que dijimos de la presión plató, el pico, pero pues hay que estar pendiente en las asincronías del paciente porque pues tener más del 10% de las asincronías pues aumenta más el riesgo de lesión pulmonar como tal. Pues también otras formas de evaluar la presión o la presencia del autopip con la presión esofágica y también las posibilidades que tiene de evaluar solo el autopip o la hiperinsuflación dinámica y pues no olvidar como la radiografía y la parte ecográfica como vigilancia de neumotórax, la presencia de otras componentes como mencionaba el doctor Perdomo de si yo hago seguimiento ecográfico, pues yo todo el tiempo debería ver líneas A con un buen deslizamiento pulmonar y estar muy atento a consolidaciones o signos de infiltrados intersticiales o líneas B que me hablan que yo ya estoy teniendo otro tipo de complicaciones pulmonares y debería evaluar como otras estrategias. Era lo que yo quería mencionar.
Pame, muchas gracias por, digamos, complementar. Yo creo que, digamos, las tres preguntas del taller formal han sido contestadas, digamos, con las intervenciones que hasta el momento hemos venido teniendo. El profe Perdomo tiene unas preguntas, digamos que ahí para que le tratemos de dar solución ahorita en conjunto. Y cerrando un poco el taller formal como tal, ustedes se dan cuenta que la indicación o la explicación de los profesores es como trate de no ventilar el paciente obstructivo, posiblemente porque el comportamiento es tan errático que es realmente un desafío para el clínico poder intervenir, sabiendo que las variables que podamos modificar muy posiblemente van a afectar en algunos escenarios de forma beneficiosa y en otros muy seguramente van a tratar de perjudicar un poco el comportamiento fisiopatológico según el momento en el que, digamos, que hagamos la intervención. Y como hasta el momento ha sido muy difícil medir en qué momento se da ese viraje fisiopatológico, donde digamos que algunas de las intervenciones, como por ejemplo la titulación del PEP y demás, partiendo de la estrategia de ventilación que planteó el profesor Perdomo, de iniciar sin PEP y demás. Entonces, el profe Perdomo pregunta, por favor, si usan la capnografía en la ventilación de los pacientes con patrón obstructivo, ¿qué cosas les preocuparía de la curva de la capnografía y cuál podría mostrarles que las intervenciones, digamos, que han ocasionado beneficio en el paciente, en el niño? Pamela, ¿sigues con la mano levantada o era del anterior? No, no voy a decirlo de la capnografía. Dale, Pamela. Em, Nada, pues digamos que la curva de capnografía tiene como, tendría en el caso de estos pacientes, como la inclinación, no sería como totalmente cuadrada, sino sería como, no sé, como una inclinación ascendente, que muestra que hay aumento del espacio muerto como tal. Pues yo pensaría que si el paciente mejora en las estrategias que yo le estoy haciendo, pues esa inclinación debería pues ir disminuyendo progresivamente y pues lo otro es evaluar que yo no tenga aumentos del CO2 relacionados con un pH pues bajo. Juan David. Pues era básicamente lo que había mencionado Pamela, pues hay una pérdida del ángulo alfa, que es justamente como ese punto en la curva de capnografía en la que se une como tal el asa expiratoria con la plateoalveolar, entonces vemos como el ángulo alfa obviamente se pierde por un broncoespasmo severo y es un patrón que se denomina incluso en alguna literatura como aleta de tiburón y se ve en esa morfología más o menos. Ya era eso. Gracias, Juan David. Jennifer. Sí, pues hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer de la Universidad de La Sabana. Pues yo también quería hablar pues de lo que nosotros medimos con la capnografía volumétrica. Pues esta gráfica nos permite como visualizar gráficamente ese contenido de CO2 en el gas respiratorio que ha sido expirado. Y nos muestra una gráfica con tres fases. Y entonces tenemos una fase inicial en donde pues al tratarse este del espacio el espacio muerto, no hay eliminación de CO2, entonces una fase que va como en inclinación y a medida que empieza a haber el intercambio gaseoso, pues vamos aumentando en la visualización del CO2, que es lo que hablaron básicamente Pame y Juanda sobre ese inclinamiento inicial. Pero adicionalmente, en la fase 2 y en la fase 3 nosotros también podemos ver cómo hay una diferencia cuando hay aumento de atrapamiento, cuando hay aumento del espacio muerto, como la PA como CO2 arterial, que sería como lo que mide la capnografía, sobre ese PETCO, que es el punto máximo de la gráfica, va a aumentar, es por decirlo así, esa fase 3 de la capnografía, y esa también nos está mostrando que em, hay pues retención de CO2, por decirlo así,
em, como burdamente. Gracias, Jen. Luis. Hola, no, yo creo que ya todo lo dijeron, pero era básicamente con respecto pues a la canometría, si yo estoy generando un fenómeno de espacio muerto porque el alvéolo está sobredistendido, está haciendo colapso mecánico de los capilares alveolares, pues yo voy a ver una caída de pues inclusive que la sobredistensión me tumbe la precarga y aumente la poscarga del ventrículo derecho, pues yo voy a ver una caída de la canometría. Lo otro es que si yo estoy generando pues una hipoventilación a nivel de los alvéolos porque eh, cada vez voy entregando más volumen T al fruto de ese atrapamiento dinámico y esa obstrucción, pues yo voy a ver posteriormente que la canometría va haciendo pues como un ascenso progresivo y lo otro ya en la curva pues voy a ver que pues si hay un aplanamiento de ese ángulo alfa, hay sí, se forma como en pendiente, básicamente eso. Muchas gracias, Luis. Profe Perdomo. Bueno, menos mal, Luis hizo un comentario que me hizo recordar algo supremamente importante, ¿no? En esta condición, en todas las condiciones en que uno interactúa con una máquina de ventilación, la consideración de la interacción corazón-pulmón es fundamental. Entonces, cuando yo tengo un patrón de broncoobstrucción como el que estamos hablando hoy, es súper importante que ustedes estén titulando adecuadamente el componente hemodinámico. Entonces, con alguna frecuencia vemos que en el afán de no sobrecargar de líquidos un paciente, podemos estar contribuyendo a la generación de enfermedad de espacio muerto. Entonces, aprovechando que estamos hablando de capnografía, si yo les dijera, tengo un paciente que la capnografía me muestra el patrón broncoobstructivo, tengo un cálculo inicial de espacio muerto alveolar del 30%, por ejemplo, y ustedes quisieran estar seguros de que todo corresponde a mala técnica ventilatoria y no a déficit de volumen, ¿qué tipo de intervenciones o maniobras harían ustedes para descartar si están frente a uno u otro escenario? Los oigo. Yo no escuché bien. Supongamos que tenemos un paciente con patrón broncoobstructivo. La capnografía en los cálculos les muestran que tiene un espacio muerto alveolar del 30%. Ustedes quieren estar seguros de que eso es secundario a sobredistensión alveolar y no a falta de volumen intravascular. ¿Qué intervenciones se les ocurre hacer para saber si están en un escenario o en el otro? No, hola, lo primero pues sería, yo creo que medir la PEP, saber pues el auto PEP, si hay atrapamiento o no. Fijarme pues si hay un atrapamiento dinámico y si hay un atrapamiento dinámico, mirar qué tipo de auto PEP es, si es uno medible o no medible. em, Diferente pues a tratar de aumentar el gasto cardíaco pues para mejorar ese espacio muerto, porque un auto-PDP excesivo, pues como lo había hecho, genera colapso mecánico de esos capilares pulmonares a nivel del alvéolo. No sé si eso responde a la pregunta, yo creo que no. Pame. Creo que Vanessa la tenía antes, pero lo que yo creo es que uno debe evaluar la parte hemodinámica al mismo tiempo. Entonces, si yo veo que el paciente tiene mucha variabilidad del pulso, pues de la presión de pulso, pues yo pensaría que estoy más frente al paciente que tiene de pronto disminución del volumen, más que a per se como la sobredistensión.
aunque esto también lo puede generar, pero pues yo diría que es más como el efecto hemodinámico. El paciente está oligúrico, eh, probablemente tiene acidosis, eh, no sé, hiperlactatemia, está hipoxémico, no sé. Pienso yo que es más como tiene más efectos hemodinámicos y la curva de variabilidad de la presión de pulso. Vanessa, Hola, Vanessa, presidente de Universidad CES. Yo creo que sumando a lo que ya dijo Pamela, muy de acuerdo. Un paciente que todo se deba a sobredistensión, yo creo que uno al titularle PP, no solo me van a aumentar presiones mesetas o sea, y que se deteriore la distensibilidad, sino que puede que ese espacio muerto me aumente. Mientras que si yo, por ejemplo, ¿por qué? Porque me va a generar más colapso de los capilares pulmonares y por lo tanto más espacio muerto. Mientras que si yo estoy titulando PP y ese paciente me mejora presión meseta, me mejora distensibilidad y me disminuye ese espacio muerto, quizás no todo sea colapso dinámico, sino que sí tenga que ver ese espacio muerto pues con su mecánica respiratoria. Y otra pues que opción que se me ocurre es ecográficamente también puede ayudarme a diferenciar, pues, por ejemplo, sobrecarga de presión de ventrículo derecho. Ecográficamente puedo tener algunos signos que me orienten a sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que me puede estar limitando ese retorno venoso. Jennifer, Hola, buenas tardes. Mario, ¿me regalas para compartir unas imágenes aquí para como explicar un poquito esa respuesta gráficamente que pues me parece que es un poco más fácil que me entiendan si lo muestro a que si solo lo hablo? ahí estás habilitada, Jen. Ahí estoy habilitada, Sí, muchas gracias. Voy a compartir un segundito. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí, Jen. sí. Bueno, exactamente esto era lo que les estábamos mostrando, lo que yo les trataba de explicar, pero sin la gráfica. Entonces vemos cómo esta fase 1 habla de ese espacio muerto anatómico y esta fase 3, que es lo que quiero pues hacer énfasis, habla de esa fase, de ese como espacio muerto alveolar. Entonces, perdón, paso aquí rápidamente, que esto no es lo que nos interesa ahorita, sino esta gráfica que les traigo aquí. Perdón. Entonces aquí, entonces, ¿qué es lo que vemos cuando tenemos una patología obstructiva donde tenemos una alteración de la capnografía volumétrica con una como fase 1 perdón, de esta capnografía que está pues disminuida, o perdón, aumentada, es decir, esta que vemos aquí en punteadito. Y también la fase 3 final o la PETCO final también va a estar disminuida. Si nosotros hacemos maniobras de reclutamiento alveolar con PEP y vemos que la capnografía volumétrica, esta fase 1 disminuye, pues normal, y esta fase 3 también está disminuyendo, nosotros podemos definir que esa caída o pues esa alteración de la ventilación perfusión era secundaria a un PP que estaba inadecuado. Sin embargo, cuando tenemos como un choque hemorrágico o hipovolémico, lo que vamos a ver es que el CO2 sí cae drásticamente, como vemos el peto aquí expirado cae drásticamente, pero la fase 1 no cambia. ¿Por qué? Porque la fase anatómica no hay alteración y nosotros lo que vemos es una caída muy drástica en esa fase 3 prácticamente que habla de el espacio muerto alveolar. Y más o menos eso es lo que nosotros vemos gráficamente en una capnografía cuando la causa es por cambios en el PP o cuando la causa es choque ya sea hemorrágico o hipovolémico. Eso es todo. Gracias, Jen. En el chat, Gloria, digamos que menciona que podría hacer, digamos, una serie de pruebas para mejorar o optimizar un poco
digamos que el volumen con herramientas como la presión hepática y demás, con la intención de mejorar un poco el retorno venoso y evaluar si hay algún cambio en el comportamiento de la mecánica pulmonar o incluso en los bucles o en las curvas. Y pues digamos que para saber si de pronto, digamos que se va a generar alguna afectación o si se generó en reversa alguna afectación con los ajustes de los parámetros de la ventilación. Glorita, ¿nos podrías explicar qué esperarías ver en la curva de capnografía cuando haces una prueba de retorno venoso con compresión o con levantamiento de las extremidades? Ya un minutico, profe, que está tratando de ajustar una cosa del micrófono. ¿Aló? Buenas. ¿Me escuchan? Sí, Glorita, dale. Pues creería yo que, pues mirando la gráfica del espacio muerto que se puede sacar con pues creo que es en la 3. Realmente no recuerdo bien, no he revisado bien todo lo de capnografía. No lo tengo muy presente, pero recuerdo pues que en la valoración que hacían de la gráfica de CO2 y volumen expirado permite ver pues sacar el área del espacio muerto fisiológico. Si uno hiciera las pruebas de volumétricas y fuera por falta de volumen, pues uno esperaría que se lograría mejorar la perfusión de los alveolos que estuvieran poco perfundidos, si la causa fuera el volumen en el problema específicamente. Pues si no es el volumen, definitivamente permanecería el problema mostrando un espacio, un CO2 todavía retenido, creería yo. O sea que cuando pasas volumen, ¿el ETS2 aumenta o disminuye? Si es por problema de volumen, esperaría que disminuyera, que aumentara, porque es el expirado y estaría mejorando la ventilación de ese alveolo. Mejoraría la perfusión. Bueno, se tiene que tener muy claro qué es lo que hace una capnografía y por qué eso es súper importante. Yo realmente no concibo cómo se puede hacer ventilación mecánica sin capnografía, pero lo vivo en mi unidad todos los días, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy útil, ¿sí? Que creo que Jaime seguramente me apoya, está subutilizada en ventilación mecánica, pero en ciertas situaciones es imprescindible manejarla, ¿sí? O sea, en lesión pulmonar aguda, la titulación del PEP basada en capnografía es una de las herramientas más útiles. Y en un paciente con enfermedad broncoobstructiva, la evolución de la capnografía le va diciendo a uno, tranquilícese o siga muy preocupado. Bueno, y entonces en particular con lo que referíamos respecto a la interacción corazón-pulmón, pues sobrecargar un paciente con un patrón broncoobstructivo severo de líquidos puede ser complejo. Entonces hacer pruebas que a uno le digan, yo creo que este paciente sí tolera el volumen, es importante. Yo creo que cada día hay más oportunidad de tener ecografía al pie de cama en algunas de las unidades, lamentablemente no en todas.
Entonces yo los invito a ustedes, las generaciones jóvenes, a que aprovechen esos escenarios donde tengan el ecógrafo y practiquen y practiquen y practiquen para poder identificar ciertas cosas que desde el punto de vista hemodinámico pulmonar son muy importantes en el ejercicio que ustedes van a realizar hacia adelante. Profe, muchas gracias. Había una pregunta en el chat que había hecho el doctor Daniel Castro frente a, digamos que con los conceptos que se tienen en la utilización de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en el escenario del pulmón obstructivo. Perdón, el profesor Fernández, Gracias, Marito. Es para en la línea que dice Iván y ahí te escribí en el chat que completamente apoyo y Pablito también. O sea, la capnografía debería ser parte del monitoreo diario de los pacientes, involucrar capnografía volumétrica, también quien tenga la disponibilidad porque da información supremamente valiosa. Eh, yo quería tocar un tema que va en esa misma línea, pero nuevamente reiterar lo que hemos hablado. Si por alguna razón tiene que intubar un paciente con esa patología obstructiva y usted recién lo intuba, tiene a una terapeuta vigorosa dándole ventilación compulsiva positiva y su paciente se le pone hipotenso, es muy importante que tenga presente que posiblemente está eh, magnificando la hiperinsuflación dinámica, aumentando la presión transpulmonar y limitando el retorno venoso. Ahí es allí donde usted debe hacer lo que se llama una prueba de apnea y es buscar dar 2 o 3 respiraciones en un minuto para favorecer una expiración importante y que mejore el retorno venoso. Es lo que se ha llamado, algunos autores han llamado prueba de apnea. Entonces tenga presente nuevamente, ese es el porcentaje más pequeño de pacientes, afortunadamente hoy en día, con las estrategias que tenemos de ventilación mecánica, de medidas terapéuticas, con la cánula alto flujo, con la no invasiva, pero si le tocó ese pequeño 1% menos, no sé cuánto sea realmente, que tuvo que intubarlo, iniciar la ventilación mecánica, tenga presente que si se les pone hipotenso, posiblemente usted está aumentando la presión transpulmonar y está limitando el retorno venoso. Eso es muy importante, no solamente cuando recién lo está intubando, sino también cuando está en ventilación mecánica, para que entienda de alguna forma que esas presiones transmitidas del ventilador al paciente pueden afectarlo de manera negativa desde el punto de vista hemodinámico. Y eso es lo que vemos en la macro, ¿no? Como saben, no sabemos qué pasaría ahí en la microcirculación. Hay un trabajo muy bonito de hace unos 4 años de Gustavo Espina Tascón, en donde buscaba esa o exploraba esa relación entre la ventilación o el espacio muerto en ventilación mecánica y cambios en la microcirculación. Creo que es un camino que toca empezar a recorrer y a entender y conocer un poquito más del tema. Muchas gracias. profe, muchas gracias. No sé si alguno tenga algo que decir frente a la pregunta que planteó el profesor Daniel Castro del uso de la ventilación de alta frecuencia en el escenario del pulmón obstructivo. Marito, pues en principio, claramente la alta frecuencia siempre ha hablado de que si uno tiene un patrón de obstrucción y no es capaz de mover el flujo, pues básicamente no podría oscilar. Y si no puede oscilar, no puede ventilar, el paciente va a fracasar estrepitosamente. Entonces, ustedes van a ver que en todos los textos y en todos los documentos de alta frecuencia se dice que los pacientes están contraindicados si tienen un patrón obstructivo. Sin embargo, ahora que estamos hablando de los tipos de patrones obstructivos, es probable que en algunos escenarios donde lograr abrir esas vías aéreas distales, como los displásicos y en los pacientes con enfermedades como bronquiolitis, a veces eh, lograr mantener una presión media de la vía aérea alta funciona indirectamente como vendría a funcionar
una titulación de PEP adecuada. Entonces, es posible que en algunos de esos escenarios han puesto un paciente que estaba muy obstructivo, que tenía el CO2 muy alto y usaron esa indicación y lo meten y súbitamente está mucho mejor y ventila mucho mejor y realmente no era un pulmón blanco que uno esperaba que estuviera, eh, digamos, la utilidad clásica de la alta frecuencia. Entonces, en esos escenarios particulares, pero son un subgrupo muy pequeño de pacientes, podrían beneficiarte de la alta frecuencia con esa indicación. Eh, pero pues probablemente eso también se puede hacer y es la pregunta que seguimos rondando en la alta frecuencia en general y es con una ventilación, con una titulación óptima del PIP, sea suficiente. Profe, muchas gracias. Y muchas gracias pues a todos los profesores que nos acompañaron en la sesión. Ahora del tiempo. Profe, Venga, ¿cómo? antes de que se acabe, ¿Sí, señor? aló. Sí, profe. Usted sabe mi posición frente al ECMO. Entonces, pero sí, si Daniel está por ahí todavía, yo sí creo que el paciente que se nos está saliendo de las manos, creo que este es un escenario fabuloso para el soporte en ECMO, porque creo que a corto plazo tiene un muy buen pronóstico. Si Daniel nos está oyendo, ¿nos podrías comentar algo al respecto? Si estoy en lo cierto, si estoy muy entusiasta o todo lo contrario. Profe, gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la charla. Pues de verdad que estoy aprendiendo de patrones obstructivos y manejo en ventilación mecánica, por eso estaba haciendo las preguntas como en el chat, pero con respecto al ECMO y los patrones, sobre todo los pacientes asmáticos, tienen un pronóstico excelente. Tiene toda la razón, doctor Perdomo, tienen un pronóstico muy bueno en ECMO y cada vez las indicaciones ah, son un poco eh, más con respecto a estos pacientes que pues son llevados inclusive a ventilación mecánica y no responden dentro de las primeras 6 horas porque como han reforzado todos, creo que desde Mario todos, es que un paciente asmático que se ventila es todo un reto, entonces lo importante es que estos pacientes dentro de las primeras 6 horas rápidamente, si no mejoran, el ECMO es una excelente opción y les va muy bien, tiene una mortalidad muy bajita dentro de las revisiones que se han hecho y la verdad son muy buenos candidatos a ECMO, además porque pues generalmente estos pacientes son grandes, se pueden utilizar cánulas más grandes, bueno, un montón de cosas que hacen que probablemente tengan un muy buen pronóstico en ECMO. Daniel, muchas gracias por tu comentario. Yo quisiera agradecerles a todos y me siento muy satisfecho porque pues lamentablemente Luisita no pudo hacer su exposición, pero creo que el desquite que tuvimos en el taller, ver la participación de gran parte del grupo de residentes, ver la interacción entre todos, la colaboración de Jaime y de Pablo en la docencia, de Mario, hace que yo sienta que el ejercicio de hoy valió la pena. Entonces, un aplauso para todos. Profe, muchas gracias a ustedes, al profesor Jaime Fernández, al profesor Pablo, que como siempre nos acompañan en las charlas y nos apoyan. Muy de la mano con lo que dice el profesor Perdomo. Yo creo que a pesar de que tuvimos muchísimos inconvenientes, creo que el grupo se merece la felicitación gigante hoy porque pues se puso la 10 por completo y asumió el taller y asumió las preguntas y demás y logramos sacar adelante pues el tema de una forma que fue bastante beneficiosa para todos nosotros desde el ámbito académico. Muchas gracias a todos y esperemos nos podamos ver dentro de 8 días continuando con nuestro módulo de ventilación y que podamos seguir aprendiendo de la mano de los profesores. Muchas gracias para todos. Feliz tarde. Buena tarde para todos.